el día que me encontré con el jinete del charro negro. Nunca debí tomar ese camino. La noche había caído más rápido de lo normal. El cielo estaba cubierto, sin luna ni estrellas. Solo el sonido de mis pasos rompía el silencio. El aire era pesado, como si algo me observara. Mi teléfono no tenía señal, ni siquiera el GPS funcionaba. Era como si el mundo me hubiera olvidado. Y entonces escuché algo detrás de mí, un sonido que no olvidaré jamás. Clop, clop, clop. Lento, constante, acercándose. Volteé, pero no había nada, solo el camino vacío y oscuro. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Pensé que era un caballo perdido, pero no había casas cerca, ni establos, ni ranchos. El sonido continuaba, y cada vez estaba más cerca. Decidí acelerar el paso. Mis manos comenzaron a sudar. El aire se volvió frío de repente, un frío que calaba hasta los huesos. Sentí que no estaba solo, que algo me seguía, observando. El sonido volvió a escucharse, más fuerte, más pesado. Clop, clop, clop. Ya no era una ilusión. Volteé de nuevo y lo vi. A lo lejos una figura oscura, montado sobre un caballo negro, inmóvil, como una sombra. Su silueta se recortaba en la oscuridad. No podía ver su rostro, pero sabía que me miraba. Sentí un terror que no puedo explicar. Era el miedo más puro. Intenté convencerme de que no era real, que mi mente me estaba jugando una broma, pero el caballo dio un paso, y luego otro. El sonido del suelo retumbó. Clop, clop, clop. Venía hacia mí, sin prisa, pero sin detenerse, y su presencia lo llenaba todo, como si la noche le perteneciera. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Era como si algo me sujetara, como si el miedo me hubiera clavado al suelo. El jinete avanzaba lentamente. Su ropa negra parecía absorber la luz. El caballo no respiraba. No hacía más sonido que sus pasos. Y entonces sentí el olor, tierra húmeda y algo podrido. Ese olor me revolvió el estómago. Era insoportable, como si viniera de una tumba abierta. El jinete ya estaba más cerca. Podía ver su sombrero, alto, elegante, completamente negro. Su rostro seguía oculto, pero algo en él no era humano. Lo supe sin necesidad de verlo, y el terror creció dentro de mí. El caballo se detuvo a unos metros. El silencio volvió. Un silencio absoluto. Ni insectos, ni viento, nada. Solo él y yo. Sentí que el tiempo se detenía, que el mundo había desaparecido, y entonces habló, con una voz que no era de este mundo. Has caminado muy lejos. Su voz era profunda, hueca, como si viniera de otro lugar. Sentí un escalofrío recorrerme. No podía responder. Mi garganta estaba seca. Mis labios temblaban. Y ahora me perteneces. Mi corazón se detuvo por un segundo. Sentí que esas palabras se clavaban en mi mente. ¿Pertenecerte? Logré susurrar. El jinete no se movió, pero el caballo exhaló un vapor negro, espeso. Todos los que caminan en mi sendero. Su voz retumbó en el aire. Pagan el precio, y tú ya lo hiciste. No entendía a qué se refería. Yo solo estaba perdido, solo quería volver a casa, pero algo en su tono me decía que no mentía, que esto era real, demasiado real. Mis piernas finalmente reaccionaron, y corrí sin mirar atrás. El sonido volvió de inmediato, más rápido ahora. Clop, 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 clop. El caballo venía tras de mí. Podía sentirlo acercarse. El suelo vibraba bajo mis pies. El aire se volvía más frío, más pesado, como si me estuviera ahogando, como si la noche me devorara. Tropecé con una piedra, caí de golpe contra el suelo. El dolor me recorrió el cuerpo. Intenté levantarme, pero ya era tarde. El sonido se detuvo detrás de mí, lento, definitivo. Sabía que estaba ahí, justo detrás, esperando. Sentí su sombra cubrirme. El frío aumentó, como si estuviera en hielo. Cerré los ojos. No quería verlo, no quería saber qué era. Pero entonces, una mano tocó mi hombro, helada.
rígida. No era humana. Mírame. Esa orden no se podía ignorar. Mis ojos se abrieron solos y levanté la vista. Lo que vi. Nunca debí verlo. Su rostro no tenía piel. Era oscuro, vacío, con ojos como brasas apagadas y una sonrisa imposible. Quise gritar, pero no salió ningún sonido. Mi voz había desaparecido. El jinete inclinó la cabeza, como si me estudiara, como si disfrutara mi miedo. Has visto demasiado. Sus palabras fueron lentas. Ahora eres parte del camino. Y sentí que algo en mí se rompía. El mundo empezó a distorsionarse. El suelo desapareció. El cielo se volvió rojo. Escuché susurros, miles de voces, gritando, llorando, suplicando. No estaba solo. Nunca lo estuve. Había otros, atrapados, como yo. El jinete volvió a montar, como si todo ya estuviera decidido. Me extendió la mano, oscura, larga, imposible. Sube. Una sola palabra, pero pesaba como una sentencia. Quise resistirme, quise huir, pero mi cuerpo ya no era mío. Me levanté lentamente, como si alguien más me controlara. Tomé su mano, y el frío atravesó mi alma. En un instante, ya estaba sobre el caballo, detrás de él, sin poder moverme, sin poder pensar, solo sentir miedo. El caballo comenzó a avanzar, clop, 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 pero ahora yo era parte del sonido, parte del camino, parte de la oscuridad, y mientras nos alejábamos, lo entendí todo. Nunca estuve perdido. Él me había encontrado. Ahora, cuando cae la noche, a veces alguien escucha ese sonido, en caminos olvidados, en carreteras vacías, en lugares donde nadie debería estar. Clop, clop, clop. Y si miran atrás, quizás me vean, montando detrás de él, esperando al siguiente. El viento cortaba mi rostro, pero ya no sentía dolor, solo un frío eterno. El caballo no se detenía. Atravesábamos caminos imposibles, bosques muertos, campos sin vida, lugares donde el tiempo no existía. Y yo seguía consciente, atrapado dentro de mí mismo. Intenté hablar, intenté gritar, pero mi boca no respondía. Era como si ya no fuera humano, como si mi alma estuviera encadenada. El jinete no volteaba, no necesitaba hacerlo. Sabía que yo estaba ahí, sabía que no podía escapar, y eso le bastaba. Pasamos junto a una casa vieja, abandonada, pero había luz dentro, una vela, temblando. Vi una silueta en la ventana, una mujer, rezando. Sus ojos se abrieron de golpe, como si pudiera verme, como si supiera lo que era ahora, y gritó. El caballo se detuvo, por primera vez, en mucho tiempo. El jinete giró lentamente la cabeza, no hacia mí, sino hacia la casa. Sentí su interés, como un hambre antigua. Aún hay fe aquí, susurró, y eso no le gustó. Bajó del caballo. El suelo crujió bajo sus botas. El aire se volvió más pesado. Yo no podía moverme, solo observar. La puerta de la casa se abrió sola, sin tocarla. La mujer retrocedió, suplicaba, lloraba, pero ya era tarde. Entró en la casa. Los gritos comenzaron, gritos desgarradores, llenos de desesperación. Quise cerrar los ojos, pero no pude. Tenía que ver, tenía que escuchar, porque ahora yo era parte de esto, parte de él. Cuando salió, el silencio volvió. La casa quedó oscura, vacía, como si nunca hubiera habido vida ahí. El jinete subió de nuevo, sin decir nada, sin mirar atrás, y el caballo avanzó otra vez, como si nada hubiera pasado. Sentí algo cambiar dentro de mí, algo oscuro, creciendo. Ya no era solo miedo, era otra cosa, algo más profundo, más frío, más cruel. Y por primera vez, no quise escapar. Eso fue lo peor. Pasaron noches o años. No podía saberlo. El tiempo ya no tenía sentido. Viajábamos sin parar, siempre en la oscuridad, siempre en silencio, hasta que escuché algo familiar, un sonido humano, pasos. Alguien caminaba solo, en un camino de tierra, exactamente como yo aquella noche. El jinete se detuvo, lentamente, como siempre,
sin prisa, sin emoción. Pero yo sentí algo, reconocimiento. Quise advertirle, quise gritarle que corriera, que no mirara atrás, que no se detuviera. Pero no pude, porque ahora entendía. Esto no se podía evitar. Nadie escapa, nadie. El sonido comenzó. Clop, clop, clop. El hombre se detuvo. Volteó lentamente. Sus ojos se abrieron. El mismo terror, el mismo que sentí yo. Y entonces, el jinete habló. Las mismas palabras. Has caminado muy lejos. El hombre temblaba. Intentó correr, pero ya era inútil. Todo se repetía. Cada paso, cada error, cada segundo. Era exactamente igual, como un ciclo infinito. Pero algo cambió, algo inesperado. El hombre cayó de rodillas y comenzó a rezar. No gritó, no huyó. Solo rezó, con fuerza, con fe verdadera. Y eso lo alteró todo. El caballo retrocedió. Por primera vez, sentí miedo en el jinete, un miedo antiguo. El aire vibró, la oscuridad tembló. No, gruñó, como una bestia herida. Eso no. La oración se volvió más fuerte, más intensa. El suelo comenzó a agrietarse. Una luz apareció, débil, pero real, y atravesó la oscuridad. Sentí dolor, un dolor insoportable, como si algo en mí se quemara. Grité, pero esta vez sí salió sonido. Mi voz regresó, mi cuerpo reaccionó. Caí del caballo, rodé por el suelo. El jinete gritó, un grito inhumano, lleno de furia y de odio. La luz creció. El hombre seguía rezando, sin detenerse, sin rendirse. Y algo en mí despertó, algo humano, algo que creí perdido. Y corrí hacia la luz. Sentí que algo me jalaba, que el jinete no me soltaba, que aún me quería. Pero la luz era más fuerte. Cada paso dolía, cada segundo quemaba. Pero seguí, porque por primera vez tenía esperanza. Y entonces todo desapareció. El sonido, el frío, la oscuridad. Abrí los ojos y estaba en el suelo, en el mismo camino, solo, temblando, vivo. El amanecer comenzaba. La luz del sol tocaba mi rostro. El aire era cálido, normal, real. Me levanté lentamente. Mi cuerpo dolía, pero era mío, completamente mío. Había regresado. Miré atrás. El camino estaba vacío. No había caballo, no había jinete, solo silencio. Pero algo quedó, una marca en mi brazo, oscura, como ceniza, como si me hubiera tocado, y nunca se iría. Desde ese día, no vuelvo a caminar de noche. No tomo caminos solos. No ignoro el silencio, porque sé la verdad. Sé que Él existe, que sigue buscando, que sigue esperando, y que no todos tienen mi suerte. A veces, cuando el viento sopla, escucho algo a lo lejos, muy débil, casi imperceptible. Clop, 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 y mi sangre se congela, porque sé que no escapé del todo. Solo fui perdonado, y hay noches en las que sueño con Él, de pie, observándome, desde la oscuridad, sin moverse, sin hablar, solo esperando, porque sabe que algún día volverá por mí. Bienvenido a Sombras de Vlad, la capilla del Charro Negro. Terror de medianoche. Nadie recordaba cuándo apareció la capilla. No figuraba en mapas, ni en registros antiguos, ni siquiera en las historias más viejas del pueblo. Simplemente, un día, estaba ahí, al final de un camino de tierra que nadie usaba, rodeada de árboles torcidos y un silencio profundo que parecía absorber el sonido mismo del mundo. Desde entonces, comenzaron los rumores. Aquel era el lugar del Charro Negro, un sitio donde los desesperados iban a hacer pactos y nunca regresaban siendo los mismos. Don Elías no creía en esas historias. Era un hombre práctico, de manos callosas y corazón fuerte. Pero todo cambió el día que su hermano, Marcos, desapareció. La última vez que lo vio, Marcos estaba agitado. «Voy a conseguir el dinero, no importa el precio», le dijo. Y esa noche se escucharon cascos lejanos resonando en la oscuridad. Clop, clop, clop. Desde entonces,
El corazón de don Elías no encontró descanso. Días enteros recorrió senderos olvidados, preguntó a los vecinos y revisó caminos que habían sido usados hacía años. Una anciana, conocida por susurros en la plaza, finalmente le dijo: «Si quieres encontrarlo, ve a la capilla, pero no entres después de la medianoche». El corazón de don Elías latía con fuerza cuando llegó al camino de tierra cubierto de hojas secas. Cada paso crujía bajo sus botas y le daba la sensación de que alguien lo observaba. El viento movía los árboles y de entre sus sombras parecía que figuras torcidas lo seguían. Y al final del camino apareció la capilla. Era pequeña, de madera oscura, con una cruz torcida en el techo y ventanas que reflejaban una luz inexistente. La puerta estaba entreabierta y un crujido tenue, casi un suspiro, parecía invitarlo a entrar. Don Elías respiró hondo y cruzó el umbral. Dentro, el aire era denso y olía a tierra húmeda y cuero viejo. No había velas, pero una luz rojiza iluminaba el altar, que estaba cubierto de dinero, joyas y objetos personales, anillos, relojes, fotografías, ofrendas de quienes habían llegado antes que él. El silencio era absoluto, hasta que una voz profunda rompió la quietud. «Llegas tarde». La puerta se cerró de golpe tras él. Clink, clink, clink. El sonido de espuelas hizo que el corazón de don Elías se congelara. Giró lentamente y lo vio. El charro negro. Alto, vestido completamente de negro, con un sombrero que ocultaba su rostro. Sus ojos brillaban como brasas encendidas, y su sonrisa no era humana, sino una curva de pura maldad. «Tu hermano ya hizo su trato», dijo, con voz que parecía surgir de las paredes mismas. El altar cambió ante los ojos de don Elías. Ahí estaba Marcos, de pie, inmóvil, con los ojos completamente vacíos, como si su alma hubiera sido arrancada. Pidió riqueza, y ahora me pertenece, continuó el charro negro. Don Elías sintió un frío que le calaba los huesos. «Déjalo ir, toma mi alma», rogó, con voz quebrada. El charro sonrió, inclinando la cabeza. «Aquí no hay intercambios». Las paredes de la capilla comenzaron a moverse, cerrándose lentamente. Las sombras se alargaban y retorcían, como si fueran criaturas vivientes. El aire se volvió pesado, y los objetos del altar comenzaron a moverse, girando lentamente en un torbellino silencioso. «Puedes hacer un trato», susurró, «o quedarte aquí, para siempre». Marcos comenzó a caminar hacia don Elías, arrastrando los pies y susurrando palabras ininteligibles. Don Elías cerró los ojos y gritó: «Acepto». El charro sonrió de nuevo. Clop, clop, clop. El sonido de los cascos resonó en la capilla y luego se apagó. Cuando don Elías abrió los ojos, la capilla había desaparecido, pero el mundo ya no era el mismo. En el pueblo, dos hombres caminaban en silencio, uno con los bolsillos llenos de dinero y el otro con los ojos negros y vacíos. Y desde entonces, cada medianoche, se escuchan dos pares de cascos, uno que golpea fuerte contra el suelo y otro que lo sigue, oscuro, inexorable, recordando a todos que los tratos con el charro negro siempre dejan un precio. El pueblo nunca volvió a ser el mismo. Las luces de las casas parpadeaban con más frecuencia, y algunos vecinos juraban escuchar risas lejanas entre los árboles, risas que no pertenecían a ningún ser humano. Los animales del bosque empezaron a comportarse extraño. Perros que nunca ladraban se erizaban ante la nada, y los caballos galopaban solos por los caminos, como siguiendo un rastro invisible. Algunos valientes intentaron acercarse al lugar donde apareció la capilla, pero el camino desaparecía ante sus ojos. Cada sendero parecía cambiar de dirección, como si el bosque mismo protegiera el secreto del charro negro. Marcos, el hermano de Mateo, caminaba ahora junto a su hermano, pero no hablaba, ni reía, ni sentía.
Solo sus ojos vacíos delataban la esencia de lo que alguna vez fue humano. Mateo intentó dormir por noches, pero los sueños lo perseguían. Sombras con sombrero y botas resonando en la madera de la capilla se aparecían en cada parpadeo, recordándole que había hecho un trato que no podía deshacer. El charro negro se convirtió en leyenda viva. Algunos decían que cabalgaba por los caminos buscando nuevas víctimas, siempre acompañado de aquellos que habían caído antes que él. Con el tiempo, el pueblo empezó a evitar la medianoche. Los niños no jugaban después del anochecer y los mayores cerraban las puertas con triple llave, murmurando plegarias mientras escuchaban el viento. Cada año, en la fecha de la desaparición de Marcos, se podía escuchar un relincho largo y lejano. Clop, clop, clop. Y luego un segundo par de pasos, como si alguien caminara justo detrás de ti, invisible y silencioso. Mateo nunca volvió a ser el mismo. Su mirada se volvió más fría, y la sonrisa que alguna vez tuvo desapareció para siempre. Sabía que había pagado un precio que nadie podía ver, pero que lo perseguiría hasta el final de sus días. Y así quedó el recuerdo de la capilla del charro negro. Un lugar que aparece y desaparece, que roba almas y que demuestra que hay pactos que ningún ser humano debería intentar. Porque el charro negro nunca cabalga solo y siempre recuerda a quienes osaron desafiarlo. El jinete del charro negro. Nadie en el pueblo salía después de la medianoche. No era por ladrones ni por animales salvajes. Era por él. Primero se escuchaba el sonido. Clop, clop, clop. Luego el olor. Tierra húmeda, cuero viejo y algo podrido. Y finalmente aparecía el charro negro. Vestido completamente de negro, con sombrero alto y capa que parecía absorber la luz de la luna. Sus ojos, ocultos tras sombras, reflejaban un fuego frío que helaba la sangre. Los caballos del pueblo, al sentir su presencia, relinchaban con terror. Las mujeres cerraban las ventanas con llave y los hombres se refugiaban en sus casas. No había escapatoria. Nadie conocía su origen. Algunos decían que era un alma en pena, condenado por pactar con el diablo. Otros contaban que era un cazador de almas, que buscaba a quienes habían hecho tratos impuros. Los ancianos recordaban historias de hace siglos, cuando un hombre pobre vendió su alma por riquezas y desapareció. Desde entonces, el charro negro cabalgaba en noches de luna llena, cobrando las deudas que la vida le negó. Cada paso de su caballo retumbaba como un tambor de guerra, y cada sombra parecía susurrar su nombre. Una noche, don Ernesto, el herrero del pueblo, decidió enfrentarlo. Se preparó con cadenas, campanas y agua bendita, pensando que así podría ahuyentar al jinete. Salió justo cuando el reloj marcaba la medianoche. El aire estaba pesado, cargado de un olor metálico y a tierra húmeda. De pronto, escuchó el clop clop, acercándose entre la niebla. Su corazón latía con fuerza desmedida. El charro negro apareció a pocos pasos, su caballo negro como la noche, sus ojos brillando con un fuego antinatural. Don Ernesto levantó la cadena, temblando, mientras las campanas repicaban con un sonido agudo y hueco. El viento silbaba y parecía murmurar advertencias que nadie podía comprender. Un relincho del caballo hizo temblar el suelo bajo los pies de Ernesto, y entonces escuchó la voz, profunda, resonante y mortal. ¿Buscas mi atención, mortal? El herrero quiso huir, pero sus piernas no respondían. La capa del charro negro se agitó, como si un ejército de sombras la acompañara. El olor a tierra mojada y carne podrida se volvió insoportable. Don Ernesto cayó de rodillas, implorando perdón por sus pecados y los del pueblo. El jinete se inclinó hacia él, y un frío penetrante le recorrió la espalda. Sintió como si su alma fuera arrancada de su cuerpo, lentamente. Desde aquel día, don Ernesto no volvió a ser el mismo. Se convirtió en un hombre callado, siempre vigilante, contando historias del charro negro a quien quisiera escuchar.
Pero nadie lo tomó en serio hasta que desaparecieron varios aldeanos en noches de luna llena. Sus casas aparecían vacías, las puertas abiertas y con cenizas negras en el suelo. Algunos decían haber visto siluetas en las sombras, cabalgando con el viento, y siempre, siempre, el sonido de cascos resonando en la oscuridad. Una joven llamada Mariana, conocida por su curiosidad, decidió investigar los secretos del charro negro. Se adentró en los bosques al anochecer, llevando un crucifijo y agua bendita. El aire se volvió denso y el murmullo de los árboles parecía hablar en lenguas desconocidas. Clop, clop, clop. Una risa profunda y escalofriante surgió entre la neblina. Mariana sintió que algo la observaba, algo que no era humano. El charro negro apareció frente a ella, y su caballo levantó una nube de polvo negro. Mariana levantó su crucifijo con manos temblorosas, y el jinete rió. Valiente, o tal vez insensata, dijo con voz que hacía eco en la noche. La niebla se arremolinó, formando sombras que parecían intentar atraparla. Pero Mariana, con un grito desesperado, esparció el agua bendita sobre el caballo. El charro negro retrocedió un instante, como si la luz la lastimara, pero la calma fue breve. El jinete levantó la mano y, con un gesto, las sombras se lanzaron contra Mariana. Ella corrió, tropezando con raíces y piedras, sintiendo que la oscuridad quería tragársela. De repente, recordó las historias de los ancianos. Solo quien no teme puede sobrevivir. Se levantó, miró directamente a los ojos del charro negro y dijo: «No te temo, espectro de la noche». El jinete se detuvo, sus ojos de fuego analizando cada fibra de su ser. La niebla parecía vibrar con tensión, como si el mundo contuviera el aliento. Por primera vez, Mariana no sintió terror, sino un desafío profundo. El charro negro rió, un sonido que sacudió los árboles y el suelo. «Tal vez mereces vivir otra noche», murmuró, y desapareció entre la niebla. Los cascos resonaron una última vez, alejándose hasta que el silencio reinó. Mariana volvió al pueblo al amanecer, con la piel pálida y los ojos abiertos de miedo y asombro. Contó lo sucedido, pero muchos dudaron. Sin embargo, nadie desapareció esa noche, y por un tiempo, el charro negro fue visto menos. Se convirtió en una leyenda que advertía a los curiosos y a los codiciosos. Los niños aprendieron a respetar la oscuridad y a no caminar solos después del toque de campana. Pero la historia no terminaba allí, porque el charro negro siempre volvía. Los años pasaron, y cada luna llena recordaba su presencia. Se decía que podía aparecer donde el deseo de riqueza, poder o venganza era más fuerte. Algunos intentaron enfrentarlo, otros huir, pero pocos sobrevivieron para contarlo. Los que lo vieron nunca olvidaron sus ojos, el fuego helado que podía quemar el alma, y aunque algunos creyeron que solo era un mito, siempre quedaba un escalofrío en el aire. El charro negro era, y sería, un jinete imposible de derrotar, porque no buscaba oro ni gloria, sino las almas de quienes habían perdido su camino. Cabalgaba en la noche, eterno y silencioso, entre sombras y relinchos que helaban la sangre. Los aldeanos aprendieron que no había trampa ni refugio contra él, y mientras hubiera secretos oscuros, traiciones y codicia, el charro negro estaría allí, esperando, siempre esperando.